Vamos a ver hoy el proceso de individuación y el salto cuántico. El proceso de individuación es el legado que nos hizo Jung. Básicamente significa volverse individuo, que en el caso de él exactamente correspondía a tocar y despertar el ser verdadero de cada quien. Es equivalente, digámoslo, a la autorrealización. Y lo que pasa es que en general él afirma que la mayor parte de nosotros, los humanos, tanto aquí en Occidente como en Oriente, construimos una personalidad fortaleciendo ciertos aspectos que creemos virtudes y tratando de controlar y dominar ciertas pasiones o pulsiones o tendencias o deseos que se consideran bajos, se consideran suficientemente perjudiciales para el hombre. Entonces el hombre quiere minimizar estos. Pero resulta que en el proceso de individuación hay por lo menos dos etapas muy importantes que me parece clave comentarlas aquí. La primera es que hay que contactar algo que está siempre subconsciente o inconsciente, que es la sombra, según el concepto de Jung. Y la sombra está compuesta exactamente por todos esos aspectos negativos que nosotros pretendemos minimizar, reducir u ocultar, pero que inevitablemente están dentro de nosotros y están dentro de la información que el subconsciente tiene e impulsa y activa permanentemente. O sea que prácticamente es una visión muy distinta a lo que en general todas las corrientes de desarrollo humano hacen, que quisieran iluminar o buscar la iluminación buscando fortalecer las virtudes y disminuir las, llamémoslo así, pasiones bajas. Jung hizo este proceso cuando se separó de Freud en 1913 y fue un proceso muy largo para él, yo entiendo que de varios años, y fue muy doloroso porque él era supremamente importante en el momento en que empezó su proceso. Era un psiquiatra absolutamente famoso en todo el mundo, era prácticamente el heredero intelectual de Freud, o sea que era como decir, después de Freud, el otro padre grande del psicoanálisis. Entonces, al hacer este trabajo, casi que renunció a todo lo que era su imagen pública en ese momento. ¿Por qué? Porque precisamente la primera fase de tocar la sombra es tocar de frente todos los aspectos negativos que hemos creído y querido eliminar de nosotros o reducir o suprimir y abordarlos de tal manera que podamos llegar a integrarlos. Es decir, que podamos reconocer que nosotros tenemos esos aspectos y que esos aspectos son humanos y que son nuestros. Por ejemplo, todos somos o podemos sentir en muchas partes celos de alguien que está triunfando, que fue reconocido y favorecido por unos eventos públicos muy favorables para él. Todos podemos sentir esos celos, pero no basta sentirlos, hay que mirar eso de frente y estudiar por qué y qué entrañan, porque detrás de eso, si uno lo examina, puede descubrir un valor fundamental de uno. Por ejemplo, el valor de que las gratificaciones, por ejemplo, económicas, públicas y de reconocimiento, solamente deben hacerse con un trabajo honesto, serio, continuado y profundo. Por ejemplo, ese valor puede ser el origen de los celos que nosotros sentimos, porque muy posiblemente detrás de esos celos haya la apreciación de que la persona que recibió los
reforzamientos y los reconocimientos externos, no hizo el esfuerzo adecuado, no tuvo la profundidad de vida, no tuvo la honestidad que se esperaba, y entonces en ese sentido se explica por qué lo tenemos. Podemos tener de pronto un acceso de rabia muy grande contra alguien y explotar y tratar a la persona mal o hacerle un desprecio evidente y tal, y resulta que entonces después sentimos culpa porque tratamos mal a una persona. Y bueno, no deberíamos sentirlo, deberíamos retraernos o retrotraer nuestra atención hasta ese momento y ver esa rabia, qué es lo que nos está diciendo, qué es lo que pasa ahí. Porque muy seguramente lo que nos está diciendo es que hay un momento en la relación con ciertas personas donde hay que poner un límite, hay que establecer el límite. Y entonces, cuando se descubre qué es lo que, el mensaje que hay detrás, entonces eso se puede integrar. O sea, uno ya mira el episodio o el fenómeno o el comportamiento sin culpa. Uno lo mira entendiéndolo, no justificándolo. No se trata de justificarlo, se trata de admitir que eso está en uno y que uno tiene unos conceptos y unos digámoslo así, criterios para poner un límite en un caso, para admitir sin celos o sin ninguna irritación el triunfo cuando aparezca en cualquier persona que siga, digámoslo así, las reglas de juego. Y así sucesivamente, todos los aspectos, por ejemplo, sexuales, que desentrañan o que desencadenan tantos sentimientos de culpa, pues no deberíamos tenerlos. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres sexuales y por lo tanto tendríamos que abordar eso y hasta asimilarlo, hasta integrarlo a nuestra vida, reconocerlo y aceptarlo, y aceptar que hay pulsiones absolutamente naturales, además hermosas, asociadas a esa pulsión sexual. Y así con cada uno de los elementos que nosotros consideramos que son negativos. Habría que trabajarlo uno por uno, y él lo trabajó uno por uno. Vale la pena decir cómo, porque abordaba cada uno, escribía sobre él lo que se le ocurría, lo que iba descubriendo, los valores que encontraba en el fondo, cómo se sentía ya cuando volvía sobre los episodios, porque el inconsciente, debemos saber siempre, trabaja básicamente con imágenes, y esas imágenes, ¿qué son? Los episodios que vienen a nuestra mente cuando tenemos sentimientos de culpa, cuando tenemos miedos, cuando tenemos emociones de algún tipo, siempre están asociados a una situación simbólica, a algo que para nosotros fue muy significativo en su momento, y son las imágenes las que desencadenan esa emoción concomitante. Entonces él hizo un trabajo muy largo y todos nosotros lo podemos hacer. La segunda etapa, digámoslo, después de hacer este trabajo de abrazar la sombra hasta integrar todos los aspectos humanos en nuestra verdadera esencia, es matar, así, literalmente, matar la imagen que hemos construido, porque casi siempre es una imagen social orientada a dar gusto a las personas, o que queremos, o que tememos, o de las cuales depende nuestra subsistencia, o depende que nos contraten, o que nos admiren, o que nos miren, o que nos atiendan, en fin. Todos esos aspectos, digámoslo así, que nosotros hemos considerado que son las virtudes que me distinguen, o que distinguen la imagen, eso hay que matarlo, hay que estudiar cada una de ellas para demostrarse a sí mismo que uno no sabe tanto como creía saber, que uno no es tan amoroso como creía ser,
no es tan bueno y tan honrado como quería ser, no es, bueno, como pretendía que lo vieran los demás. Eso hay que hacerlo. Entonces son digamos, los dos ángulos: aceptar lo malo y matar lo supuestamente bueno que tiene la imagen de nosotros. ¿Para qué? Para sustituir eso por nuestro verdadero ser, porque ese trabajo, que es la individuación, una vez que empieza, debe continuarse el resto de la vida, porque toda la vida estaremos buscando realizarnos. ¿Qué produce directamente ese trabajo? Produce una cosa que se llama presencia, autenticidad, no bondad. No estamos buscando bondad, no iluminación, no vamos a llamar a eso iluminación, estamos buscando es autenticidad, integralidad, coherencia. Eso es lo que estamos buscando. ¿Por qué? Porque la persona, cuando logra ese primer nivel básico de individuación, del cual sigue, pues, por supuesto, hacia adelante, mejorando y profundizando y descubriendo nuevos rasgos posibles, ese logro inicial lo lleva a que desarrolle en todo momento una presencia. O sea, se siente, cuando la persona entra a un ambiente, es distinto a como el efecto que produce o que producía cuando entraba a ese mismo ambiente antes de su proceso inicial, de su choque fuerte emocional y su cambio básico en el proceso de individuación. Todas las personas empiezan a darse cuenta de que esa persona es auténtica, de que lo que dice es creíble, de que lo que hace es con todo su ser, no a medias, no nunca con hipocresía, mucho menos con cálculo de manipulación social. Esos dos momentos pueden exigir mucho tiempo. En realidad puede hacerse como un proceso gradual, y vale la pena decir que la mayor parte de la gente necesita hacerlo de forma gradual, la mayor parte, para lo que yo entiendo y para lo que es mi experiencia clínica. Pero hay la posibilidad de que de pronto se pueda producir un salto cuántico. Ese salto cuántico es un cambio radical muy serio, muy profundo, de una sola vez. Y recuerden, no es gradual, es muy súbito. Eso es un proceso que se puede demorar en todo, digamos, se puede completar en una media hora, para que no vayan a pensar los investigadores, por ejemplo, que dicen que es que el cerebro puede desarrollar unas curvas de activación distintas en la medida en que se hagan ciertas reflexiones, ciertas meditaciones, ciertas cosas, y que el cerebro va aprendiendo a cambiar su patrón de ondas y de generación de actividad, hasta que genera otros muy distintos que tienen ya que aseguran ya un nivel mucho más alto de conciencia. Esos procesos nada tiene que ver con lo que yo llamo el salto cuántico, nada. Todos esos procesos son graduales y muchas veces corresponden inclusive a una visión falsa de lo que pasa realmente en el proceso. ¿Por qué falsa? Porque muchos científicos todavía piensan que la conciencia es el producto de la actividad cerebral. Entonces se proponen cambiar esas ondas, ese patrón de onda cerebral, para asegurar el cambio de conciencia. Y no es cierto, es la conciencia la que ha decidido deliberadamente trabajar en una dirección y por eso usa el cerebro de otra manera. Entonces, cuando se produce un salto cuántico, se cambia de una vez todo el funcionamiento y el patrón cerebral, no gradualmente, no a la semana, a las 2 semanas, al mes, no, ya en media hora, y es estable
el resultado es estable. Entonces, por eso quiero también dejar clara la opción de la posibilidad del salto cuántico. Yo el salto cuántico mío lo hice y lo comenté en un video que ya pusimos en el primer año de estar emitiendo estos videos. Y es el primer video sobre la reprogramación del subconsciente, la reprogramación holística. Ahí lo describo con claridad. Y ese proceso no dura más de una hora, o en mi caso por lo menos. Y en los casos que yo conozco, que son muy poquitos, pero son efectivos. Un salto cuántico donde de una vez se produce todo el cambio más fundamental. Después se siguen produciendo cambios menores, todos orientados a la individuación, a la integración de nuevos rasgos que uno no ha visto o que no ha trabajado. Pero el salto, el cambio grande, digamos el cambio madre que rige ya todos los cambios, ese se produce muy rápido. Entonces yo lo resumo de esta manera, porque ahí es donde nos sirve mucho la física cuántica como para explicar lo que pasa y también para trabajar y buscar ese momento. ¿Qué es lo que ocurre y qué es lo que nos enseña la física cuántica? Lo más importante de la física cuántica es el valor de la atención en el colapso de el mundo infinito de posibilidades de la materia. Es decir, que nosotros cuando atendemos, como en el caso de los electrones que pasan por la doble rendija, se convierten las ondas de infinitas posibilidades de la luz en una partícula, sea fotón, o sea electrón, o sea átomo, pero es una partícula, se materializa. Entonces, agregado, digamos, a ese concepto está el concepto del multiverso, el hecho de que vivimos en un infinito número de universos posibles, el hecho de que cada vez que tomamos una decisión se crean un montón de alternativas en otros universos. Por ejemplo, yo tomo la decisión de, por decir alguna cosa, como ir por un camino y encontrar una Y, y yo tomo la decisión de ir por la izquierda. En otro universo, mi propio ser va por la derecha. O sea, en ese mismo momento se escinde, como quien dice, la historia de mi yo verdadero en dos. ¿Qué es lo que ha ocurrido entonces? Que yo con mi atención voy seleccionando, y en el fondo todo lo que hay alrededor mío, toda la realidad mía es el producto, el reflejo de todo lo que está pasando internamente y de lo que ha pasado en mi vida y de lo que yo soy. Todo, absolutamente todo. O sea, ese es el nivel de máxima responsabilidad que podemos asumir. Que todo es el reflejo de lo que pasa dentro de nosotros. Entonces, tratar de salir de una situación, de un atolladero, de una dificultad que nos persigue, que ha estado con nosotros años enteros, que no hemos podido superar, es el resultado de una transformación interna. Nada de transformaciones externas. Todo es interno. Si no cambia por dentro, por fuera no cambia. Es la misma teoría del espejo. En el espejo, que es la realidad, esa realidad no sonreirá, no será amable conmigo, no será extraordinariamente beneficiosa, no será abundante, no será amorosa, no será aceptante. No, mientras yo por dentro no sonría, no me acepte, no sea amoroso. O sea,
es el reflejo directo de lo que yo soy. Entonces, el asunto básico es este principio. En el mundo de las posibilidades cuánticas, que es infinito, en el mundo infinito del multiverso, hay un ser mío, un ser como yo mismo, que ya ha superado las situaciones que yo en este universo no he podido superar. Y se trata de que yo no tanto me detenga en pensamientos de lo que ha sido la experiencia mía en este universo, porque ya se supone que ya con el trabajo de la sombra lo he integrado y lo he superado, entonces no tengo que volverlo a pensar, sino que con mi atención yo busque focalizar en el mundo de las infinitas posibilidades, para sintonizar. Escúchenme bien, sintonizar es poner en línea la frecuencia de mi yo superior con mi ser actual en este universo, ponerlo en línea. Porque si lo pongo en línea, si sintonizo, entonces inmediatamente funciona la ley del entrelazamiento cuántico, que es que lo que pase en uno pasa en otro. O sea que yo, si lo sintonizo, inmediatamente puedo sentir como él siente, sentir la libertad tan grande que tiene, sentir el amor profundo que realmente tiene hacia sí mismo primero y luego hacia todos los demás y hacia su entorno, sentir la capacidad de ser honrado conmigo mismo, honesto, hasta el extremo, porque hay que ser inclusive hasta cruel si es necesario, porque es más importante la integridad que la apariencia de honestidad y de bondad. Entonces, si logramos centrar la atención en ese infinito, en ese mundo infinito de posibilidades, buscando sintonizar con mi yo superior y logro sintonizar la frecuencia, no hay ningún pensamiento ni ninguna visualización que me ayude tanto, porque esto es un asunto de frecuencias. Es como si yo estuviera manipulando, digamos, un aparato sintonizador, como decir un radio, buscando una canción que me interesa mucho, una música que me parece extraordinaria y tal, y solo cuando llego a cierta emisora puedo oír y sintonizar esa música. Esa música está ahí, pero si no se sintoniza, si no se alinea, no la oigo. Entonces el problema es subir la vibración natural de nuestro ser hasta el punto en que puedo sintonizar mi yo superior. Y ese es el proceso que yo llamo salto cuántico. Y esa es a ese proceso al que digo que no se demora más de media hora en suceder y que podemos buscarlo. Y es una ayuda muy grande porque en lugar de uno ponerse a pensar en cosas o formar imágenes, simplemente centra su atención en el mundo infinito de posibilidades. Cierra los ojos, se va al mundo infinito de posibilidades. Y allí busca sintonizar con el yo superior. Si lo logra, verá que es muy inmediato que le aparecen imágenes que le comparan su ser actual, o sea, la imagen de su ser actual, que no ha podido superar un montón de cosas, y la imagen que usted podría llegar a ser. Y de esa comparación surge inmediatamente el cambio. Inmediatamente. Entonces, quería dejarles esto como una premisa de un cambio que me parece que si no se hace con cuidado y con dedicación en este momento, vamos a tener que sufrir y padecer todos los males que se derivan del uso
intensísimo de la inteligencia artificial que se nos viene encima. Y ya les cuento, es que hay problemas de una naturaleza increíble, de esta naturaleza. La inteligencia artificial está siendo utilizada no solamente como una herramienta para hacer cálculos, para desarrollar presentaciones mucho más rápidas de las que normalmente hacemos cuando vamos a hacer una presentación o una publicidad de un producto o de un servicio. No se usa como una herramienta, se está usando como compañía. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están tan solas que simplemente se ponen a conversar con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ya les conversa, ya les responde, y les responde con toda la programación que tiene de dar gusto, porque eso se hace, es para vender. Entonces siempre está orientado a dar gusto, a decir que está muy bien. Entonces hay gente que la usa, inclusive dicen como terapia. Es gravísimo ese uso. O sea, que si usted en un momento dado está sintiendo que ya la inteligencia artificial le está sirviendo es para su sosiego emocional, para sentirse tranquilo, para sentirse comprendido, para sentirse atendido, pues en ese momento debía apagar ese aparato. En ese momento exacto, porque le está entrando a formar dependencia emocional de una máquina. Y eso es una cosa demasiado grave, es tal vez de las consecuencias más graves que usted pueda derivar del uso indiscriminado de la inteligencia artificial. Pero si usted tiene ya un proceso de individuación en marcha, usted está inmunizado, óiganme bien, inmunizado, porque el proceso de individuación lo inmuniza a uno contra la opinión adversa, contra el desacato, contra la agresión verbal, contra la descalificación social. Porque uno ha superado eso en el proceso de individuación. Entonces, para mí, la gran defensa para el mundo inmediatamente futuro que se nos viene es el proceso de individuación. Y la gran ayuda para ese proceso es el salto cuántico. Con todo mi corazón, los espero en el próximo.